Bueno, muchas gracias, Julio, muchas gracias a Raúl y a Iván por invitarme a participar de una nueva versión de estas jornadas de tecnología médica de clínica alemana que son tan reconocidas además a nivel nacional y también internacional en lo que es el mundo de la imagenología. Bueno, el día de hoy yo voy a presentarles este tema que es bastante interesante, que tiene que ver con la evaluación funcional coronaria y cuáles son los avances en el último tiempo en relación a este tópico. Lo primero que tenemos que saber y comentar es que el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad coronaria es el estudio coronario angiográfico, es decir, la inyección de medio de contraste a través de catéteres, que es lo que realizamos en las salas de intervencionismo, en las salas de hemodinamia. Sin embargo, esta técnica muchas veces no despeja todas las dudas y necesitamos contar con algunos equipos complementarios a la angiografía, sobre todo cuando nos encontramos con algunas lesiones de carácter intermedio o moderadas desde el punto de vista estenótico. Cosa importante también de mencionar, y algo que se ve muy claro en esta imagen, es que en la imagen angiográfica in vivo nosotros solamente alcanzamos a ver solamente el 5% del árbol coronario. Esto se hace extensivo a todas las técnicas imagenológicas realmente, tanto como el escáner o cualquier técnica anatómica o imagenológica, va a tener ciertas limitancias debido a que no vamos a estar visualizando completamente el árbol coronario. Hay diferentes técnicas y métodos imagenológicos dentro de nuestra sala de intervencionismo, entre ellos está la angiografía, ¿cierto? Que es esta inyección de medio de contraste a través de catéteres, la imagen de ultrasonido intravascular y la imagen de tomografía de coherencia óptica, que ambas nos permiten, a través de diferentes técnicas físicas, obtener imágenes desde adentro de la arteria y poder conocer de mejor forma la histopatología de las placas ateroscleróticas y también obtener mediciones muy certeras para poder realizar el intervencionismo o el tratamiento de esta lesión que está impidiendo el flujo sanguíneo hacia el territorio miocárdico. Paralelamente, existen los métodos de evaluación funcional o fisiológicos, y ahí es donde hay un grupo que están las mediciones indirectas, en donde tenemos la perfusión nuclear, tenemos el ecoestrés de esfuerzo, tenemos el test de esfuerzo, y por otra parte está la medición del flujo coronario, que es algo que nosotros podemos realizar de manera directa en la sala de intervencionismo a través de insumos específicos. Ahora, ¿qué es lo que logramos nosotros con esta evaluación funcional? Es determinar si es que una lesión está generando una resistencia al flujo tal como para generar una isquemia, y que esta isquemia probablemente, si se mantiene en el tiempo, va a empezar a generar daños miocárdicos y probablemente, si es que llega a ocluirse completamente la arteria, a generar necrosis y probablemente un infarto en este paciente. Por lo tanto, ¿por qué nosotros necesitamos evaluar realmente si es que esta lesión es significativa o no? Porque los estudios lo que nos dicen es que la angioplastía, lesiones que son culpables, en ese sentido van a mejorar los síntomas en el paciente y el resultado tanto a mediano como a largo plazo. Por otra parte, si nosotros angioplastiamos o ponemos un stent, implantamos un stent en lesiones que no son isquémicas, esto no va a ser mejor que el tratamiento médico, que el tratamiento farmacológico y que el control de los factores de riesgo, y es potencialmente dañino y caro debido a que estamos implantando algo dentro del paciente que realmente no lo necesita. Es ahí donde entran a jugar muchos factores, entre ellos está el flujo, la presión y la resistencia. No vamos a entrar mucho en detalle en honor al tiempo, pero existen múltiples métodos dependiendo del sector o específicamente el área específica del árbol coronario que nosotros queremos evaluar. Existen diferentes herramientas y ahí es donde aparece el FFR, el CFR y el IMR. Vamos a ir viéndolo poco a poco. El FFR es una técnica que ya está muy interiorizada en los pabellones de intervencionismo a nivel mundial. Lleva muchísimos años, esto no tiene mucho de nuevo, pero lo vamos a ver para que vayamos comprendiendo la base de esta fisiología coronaria. Y el FFR lo que hace, de alguna manera, es comparar el flujo en presencia de estenosis versus cómo es el flujo en ausencia de estenosis. A través de una fórmula matemática que tampoco vamos a entrar mucho en detalle en este minuto, obtenemos que podemos medir en función del flujo la presión, tanto distal a una lesión como proximal, y al compararlas, ver cómo esta lesión va a generar una caída en la presión, y está comprobado que cuando eso cae más de un 20% es que vamos a tener una lesión que es significativa y está generando isquemia. ¿Cómo logramos nosotros eso? Es a través de la inserción dentro
la inserción dentro de la arteria coronaria de una guía que tiene un transductor de presión en la punta. Y ese transductor de presión, muy finito, estamos hablando de una guía de 0,014 pulgadas, tiene la capacidad de determinar cuál es la presión distal a la lesión en condición de hiperemia, es decir, en condición de esfuerzo. Si nosotros comparamos la presión distal a esa lesión y comparamos la presión proximal, obtenemos un índice. Y cuando ese índice es igual a 0,80 y hacia arriba, decimos que esa lesión se difiere y no es necesario tratarla. Pero si baja más de un 20% y estamos en un 0,8 hacia abajo, esa lesión requiere tratamiento porque está generando isquemia en el paciente. Eso es en pocas palabras. De ahí es que apareció hace ya, yo creo que unos 5 o 6 años, una técnica que se llama Instant Wave Free Ratio, que lo que hace es calcular en el periodo libre de onda, es decir, desde que se cierra la válvula aórtica hasta que va a comenzar el próximo sístole, cómo es esta variación de presión distal y proximal. Rápidamente, y para no marearlos mucho, también contarles que por qué se hace en esa parte del ciclo cardíaco, y si lo evaluamos justamente acá en el electrocardiograma, es en pleno diástole, justo antes del próximo sístole y cuando existe una relajación completa, y la resistencia se torna constante, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos permite esta técnica? Nos permite no generar hiperemia en el paciente, no inyectar un medicamento que genera disconfort en el paciente, y a través de algunos estudios se ha logrado llegar a valores que nos permiten tomar decisiones, considerando que hoy en día el IFR considera un 0,89 como un valor para tratar o no tratar una lesión. Ahora, muchas veces nos encontramos en nuestro pabellón o en nuestras salas de intervencionismo con pacientes que tienen sintomatología, que tienen angina, pero que al momento de realizar las inyecciones en las arterias coronarias y la coronariografía, no encontramos lesiones epicárdicas, o sea, en los grandes vasos, como la circunfleja, la coronaria derecha o la descendente anterior o sus ramas principales. Pero tenemos que tener en consideración que el árbol coronario no solamente tiene esta macrocirculación o vasos epicárdicos, sino que también tenemos microcirculación. Tenemos vasos mucho más pequeños, las arteriolas, y también capilares, lo que nosotros llamamos como microcirculación. Y es ahí donde entra a jugar el flujo de reserva coronario y el índice de resistencia miocárdico. A través de una guía muy parecida a la que se utiliza para el cálculo del flujo fraccional de reserva, pero que en este caso no solamente tiene un sensor de presión, sino que también tiene un sensor de temperatura. Es que nosotros inyectamos a través del catéter una solución fisiológica helada que hace una curva de termodilución en donde baja la temperatura, medida por este sensor distal, y vuelve la temperatura luego de un tiempo a la condición basal. ¿De qué va a depender el rápido que vuelva la temperatura? Va a depender de qué tan severa sea esta lesión. Por lo tanto, podríamos decir que mientras antes vuelva esta curva, menor va a ser el porcentaje de criticidad de esta lesión. Mientras más se demore en volver a la condición basal la temperatura, es porque tenemos menos flujo y se está demorando en llegar a la condición basal nuevamente. Por lo tanto, aquí lo que se hace es comparar estas curvas de termodilución en hiperemia, o sea, en condición de esfuerzo, y también se hacen en condición de reposo. Si es que ese cálculo a nosotros nos da un CFR o un flujo de reserva coronario menor a 2, está asociado a mayor muerte cardiovascular, mientras que todavía no hay tantos estudios que nos indiquen qué pasa si es que este CFR es mayor a 2, pero indica de que en realidad hay una menor condición para sufrir eventos cardiovasculares. Por otra parte, tenemos el IMR, que es el índice de resistencia de la microcirculación o de los capilares, que muchas veces podemos tener pacientes que no tienen lesiones epicárdicas, o sea, de las arterias grandes, pero que a lo mejor, producto de una hipertrofia del ventrículo izquierdo, donde existe una mayor cantidad de músculo, vamos a tener la microcirculación mucho más apretada en el diástole, no se está relajando como corresponde y no vamos a estar llevando la cantidad de sangre necesaria para irrigar ese miocardio. A través de fórmulas matemáticas es que también nosotros podemos llegar a un cálculo de la resistencia de esta microcirculación con los valores antes descritos, y es que podemos obtener un valor comparado entre el tiempo de tránsito medio con la presión para obtener un valor. Si ese valor es menor a 25, nosotros consideramos que la resistencia es normal,
que no hay problemas de la microcirculación. Si es que es mayor a 25, nosotros consideramos que el paciente tiene algún problema microcirculatorio y que es necesario probablemente ser un poco más agresivo con la terapia farmacológica, como los beta bloqueadores para disminuir el trabajo cardíaco y como los vasodilatadores para aumentar el diámetro de la microcirculación y que haya un mejor intercambio gaseoso. Algunas de las técnicas más novedosas, que ya también llevan algún tiempo, pero que son algo complicadas de poder realizar, tenemos el FFRCT, y principalmente digo que es complicado realizar porque aún es necesario enviar estas imágenes al extranjero y esperar una respuesta debido a que no se ha liberado el software completamente, y que tiene lamentablemente una baja sensibilidad. Tiene una muy buena especificidad, es decir, muy buena capacidad para determinar individuos sanos, pero no tanto para los individuos enfermos. Y esto se debe principalmente a algo que nosotros nos encontramos diariamente en los pabellones de intervencionismo, y es que lesiones como esta que estamos viendo acá, que es de una descendente anterior proximal, que parece ser más bien severa, con algo de componente cálcico, muchas veces al estudiarse nos damos cuenta que realmente en la angiografía tenemos un lumen preservado y que probablemente esta enfermedad que estamos viendo en el escáner, la cual probablemente sí existe, no es lo suficientemente severa debido a que puede haber un remodelamiento positivo de la arteria. Es decir, que el lumen se adapte para mantener permeable el vaso y de alguna forma esta placa aterosclerótica en una primera instancia crece hacia afuera del vaso, manteniendo el lumen lo más grande posible. Y por último, mencionar sobre una técnica muy interesante que contamos hoy en día también en clínica alemana, que es el QFR o el Quantitative Flow Ratio, que tiene una gran sensibilidad y una gran especificidad y que nos permite, a través de imágenes angiográficas y la correlación de la velocidad del flujo y comparado con una dinámica de fluidos, el poder cuantificar a través de una imagen anatómica cómo es la funcionalidad o la fisiología de este vaso. Ahí se ve algunos de los pasos que hay que hacer. En primer lugar, a través de dos proyecciones angiográficas idealmente ortogonales, se selecciona el trazado, la arteria que vamos a estudiar, se determina una detección de bordes a través de las densidades del vaso, luego de eso hace un modelo tridimensional y aplica dinámica de fluidos para contar la cantidad de cuadros que demora la arteria en llenarse desde el inicio hasta el final de la arteria. No necesitamos ningún insumo especial, solamente un par de inyecciones de medio de contraste y obtenemos esta información tridimensional de la arteria, también entregándonos probables predictores de resultados de lo que pudiese ser una angioplastía. Estudio hay bastante, este es del 4 de noviembre, o sea, hace prácticamente una semana atrás, en donde vemos que se enrolaron a 3.800 pacientes, se randomizó en dos grupos, uno guiado por QFR, otro solamente por angiografía, y se determinó que disminuyó en un 3% la probabilidad de MACE o de eventos adversos a mediano y largo plazo. Por lo tanto, es una técnica muy prometedora. Ya para ir finalizando, contar que el FFR, que es una técnica que ya está estandarizada y que lleva mucho tiempo, es un excelente método de evaluación funcional. El IFR, que es esta técnica sin inducción de hiperemia, ya tiene muchísimos estudios y nos está entregando mucha información relevante. El CFR y el IMR, que son técnicas poco difundidas, que no se están trabajando mucho, nos permiten dar respuesta a ciertos cuadros que muchas veces no encontramos respuesta en la angiografía o en el resto de estudios imagenológicos. Y por último también el QFR, que es una herramienta muy prometedora, versátil, barata porque no necesitamos ningún tipo de insumo y bastante fácil de utilizar. Muchas gracias